Buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a la actividad académica del día de hoy, a cargo de Cristian David Trujillo, residente de anestesiología de tercer año de la Universidad del Cauca, haciendo su rotación aquí con nosotros con la Universidad del Valle y el Hospital Universitario. Vamos a hablar de ayuno preoperatorio en paciente crítico y sobre las ventajas o desventajas de la nutrición enteral intermitente versus la continua, que es la evidencia actual. El tutor es el doctor Brian Gómez. Brian es internista de la Universidad Nacional, intensivista de la Universidad Javeriana y es parte del grupo de cuidado intensivo del Hospital Universitario del Valle. Empecemos de una vez, doctor Cristian. ¿Me escucha ahí, doctor Caballero? Se escucha y se ve perfecto. Perfecto, listo. Buenas tardes para todos. Agradecemos la asistencia a este evento. En el día de hoy, pues, a raíz de que en el mes pasado hicimos una revisión sobre la nutrición en el paciente críticamente enfermo y quedaron dos dudas ahí para el auditorio, que fue cuál sería el tiempo preoperatorio del paciente crítico ideal y también cuál sería la mejor forma de administrar la nutrición en los pacientes críticamente enfermos, si es la forma de nutrición enteral continua o la forma de nutrición enteral intermitente. Entonces, realizamos una búsqueda en la literatura. Es importante, pues, recalcar que la literatura es muy escasa al respecto y la evidencia es de baja calidad. Sin embargo, pues, trajimos lo que tenemos hasta en el momento, pues, disponible. Aprovecho para agradecerle al doctor Brian Gómez, quien me asesoró para la revisión de este tema. Bueno, entonces recordemos que la nutrición enteral, o también la nutrición parenteral como tal, tiene como objetivo proveer al paciente de las calorías, proteínas, electrolitos, vitaminas, minerales, oligoelementos y líquidos necesarios para suplir, pues, sus necesidades fisiológicas. Sin embargo, estas necesidades nutricionales que puede tener el paciente críticamente enfermo no se comprenden bien actualmente y generalmente varían de acuerdo a la etapa en la cual se encuentra la enfermedad del paciente como tal. El objetivo de dar nutrición a un paciente en estado crítico va a ser alterar ese curso de la enfermedad hacia un curso favorable, de tal manera que podamos mejorar su pronóstico. Y los principios por los cuales damos nutrición a los pacientes es porque en los pacientes críticamente enfermos tenemos un catabolismo aumentado, el cual va a estar por encima del anabolismo fisiológico, y por ende, pues, se van a requerir mayor cantidad de energía en estos pacientes. Y algunos, digamos, algunos tipos de actividades que podemos llevar a cabo en estos pacientes van a ser tratar esa insuficiencia respiratoria, la fiebre, la ansiedad o el dolor que aumentan ese consumo metabólico, tanto de oxígeno como de energía, para de esta manera reducir ese consumo de calorías necesarias. A pesar de que los carbohidratos van a ser la principal fuente de energía que requieran los pacientes, vamos a tener en cuenta que es importante dar también un aporte proteico, ya que generalmente en el paciente críticamente enfermo, el músculo va a empezar a deteriorarse por un catabolismo proteico y eso podría conllevar a que la necesidad de mayor energía lleve a que el músculo se convierta en aminoácidos como con propósito, pues, de utilizarlo como tal. Por eso es importante que le aportemos proteínas a los pacientes de tal manera que podamos evitar de alguna forma esa degradación del músculo. La nutrición enteral es la elección que debemos tener nosotros para nutrir al paciente críticamente enfermo. Obviamente, siempre y cuando el intestino se encuentre funcional y siempre y cuando no haya alguna de las contraindicaciones, bien sea contraindicaciones absolutas o relativas, como por ejemplo un paciente que tenga un sangrado intestinal, una obstrucción intestinal, un hilio, que tenga una ruptura esofágica o pacientes con pancreatitis. Sin embargo, pues, a pesar de que nosotros tomamos como elección nutrir al paciente de forma enteral, en muchas ocasiones pueden haber interrupciones de esa nutrición, bien sea para procedimientos diagnósticos, procedimientos quirúrgicos o para procedimientos de la vía aérea, como la extubación del paciente o la colocación de una traqueostomía. Eso puede llevar a un ayuno prolongado. El ayuno prolongado puede llevar a déficit calóricos, aumentando las complicaciones, la mortalidad, la estancia hospitalaria, los costos también en atención en salud.
Entonces nosotros debemos sopesar en los pacientes, ¿qué es peor? ¿Tenerlo en una tasa catabólica aumentada o arriesgarnos a que el paciente se aspire o se microaspire? Y por eso es importante pues mirar cuál es el horario indicado de ayuno para un paciente, evitando este tipo de complicaciones. De las calorías prescritas a los pacientes críticamente enfermos, bien sea por parte del intensivista o bien sea por parte del servicio de nutrición, se entrega solamente el 60% de estas calorías y el 40% no se entregan. Eso puede ser debido a varias causas. Uno, por intolerancia gastrointestinal, puede ocurrir en los pacientes sin tolerancia, bien sea por estreñimiento, bien sea por vómito, ¿ya? O también por diarrea. Y también puede ser que estas calorías no se entreguen a los pacientes debido pues al ayuno para los procedimientos diagnósticos, quirúrgicos o de vía aérea. Encontramos pues en la literatura, por ejemplo, que Alberda y colaboradores en 2009 publican un estudio observacional multicéntrico internacional de cortes, en el cual se realizó en 167 unidades de cuidado intensivo de 37 países. Entre otros resultados, pues, el resultado relevante para nosotros es que los pacientes recibieron únicamente en promedio el 59% de las calorías prescritas, que es similar, pues, a la literatura que encontramos previamente. Lo mismo, en 2014, Sheila y colaboradores, en su estudio de soporte nutricional para pacientes críticamente enfermos, encontraron que solamente el 62% de las calorías objetivo fueron entregadas finalmente a los pacientes. Esas interrupciones de la nutrición enteral para diferentes procedimientos pueden llevar a unos déficits calóricos diarios a los pacientes que posteriormente pues generarán unos déficits acumulados llevando a una subalimentación y posteriormente a una desnutrición del paciente, que conlleva pues a la mayoría de complicaciones que describimos anteriormente. Se ha encontrado que la entrega promedio en las unidades de cuidado intensivo de proteínas a los pacientes es de 0.6 gramos por kilo día, mientras que las recomendaciones dadas por las guías internacionales, como las guías americanas, las del ASPEN, son de entregar 1.5 a 2 gramos de proteínas por kilo día, y en las ESPEN, las europeas, se recomiendan 1.3 gramos por kilo día de entrega de proteínas. Eso quiere decir que estamos entregando únicamente entre la mitad y una tercera parte de los requerimientos que se deberían entregar a los pacientes. Y esa conlleva pues a la desnutrición del paciente, conlleva a que haya mayor catabolismo proteico, conlleva a que haya mayor mortalidad, y esta puede ser secundaria bien sea a infecciones, sepsis o también genera mayor estadía en las unidades de cuidado intensivo. ¿Pero qué dice la evidencia al respecto? Entonces, miremos, por ejemplo, este primer estudio, que fue un estudio de una implementación de una guía de ayuno reducido en una unidad de cuidado intensivo en Londres, publicada en 2016 por Segarán y colaboradores, en el cual antes de aplicar esa guía de ayuno reducido, tomaron 11 pacientes y les hicieron seguimiento a esas 4 variables que miramos allí. Mirar el estimado de energía necesario en día, mirar la energía recibida en kilocalorías día, el porcentaje de energía objetivo que se recibió a las 4 semanas y también el déficit de kilocalorías a las 4 semanas. Posteriormente, a la aplicación de las guías de ayuno reducido, volvieron y tomaron otros 11 pacientes similares a los anteriores y les hicieron el seguimiento a las mismas 4 variables. ¿Qué encontraron? Cuando no se había implementado la guía de ayuno, normalmente los pacientes tenían ayunos que variaban entre las 8 y las 11 horas, que son los del grupo 1 que miramos en la tabla, y posteriormente ya con la guía de ayuno esta se redujo a 4 o 5 horas aproximadamente. Todos sabemos pues que aunque normalmente nosotros decimos 6 a 8 horas de ayuno, esto se puede prolongar debido a diferentes aspectos. Puede ser porque el tomógrafo está ocupado, porque el quirófano se retrasó la programación, y los pacientes fácilmente pueden llegar a tener ayunos tanto de 12, 14, 15 y más horas, como todos lo sabemos. Entonces, cuando se aplicó esa guía de ayuno un año después y se tomaron esos 11 pacientes, podemos observar que las variables, por ejemplo, la estimación de energía necesaria fue similar en los dos grupos, lo cual nos dice que podemos confiar un poco en los resultados. La energía recibida fue mayor cuando hubo menor tiempo de ayuno, de 1.465 kilocalorías al día versus 1.136 kilocalorías al día, aunque la P no haya sido significativa. El porcentaje de energía objetivo entregado a las 4 semanas fue mayor también cuando el ayuno fue reducido de 4 a 5 horas. Miramos que entregaron 84% de ese porcentaje de energía versus solo el 65% cuando no se había aplicado la guía.
Y el déficit final de kilocalorías fue casi el doble cuando no había guía, de 5.058 versus 2.423 kilocalorías, con una P que es estadísticamente significativa acá. El ayuno de ellos para procedimientos fuera de vía aérea fue de 4 horas, sin aumentar pues los riesgos de eventos adversos como aspiración, y ellos en su discusión informan que la meta de ellos será dar 0 horas de ayuno para este tipo de procedimientos fuera de la vía aérea, siempre y cuando obviamente estuviera asegurada la misma, bien sea con un tubo o una traqueostomía con balón. Entonces lo dejaron como, digamos, un plan de mejora para la próxima revisión. Y para procedimientos de vía aérea, tuvieron ayunos de 4 horas sin reportar incidencias de aspiración pulmonar, aunque no nos dan datos estadísticos al respecto como tal. El mismo Segarán y sus colaboradores en 2018 realizan una encuesta web en todas las unidades de cuidado intensivo de Reino Unido, de las cuales eran 232 en esa época, y de las cuales respondieron 172 a la encuesta, que corresponden al 76% de esas unidades de cuidado intensivo. Encontraron, en primer lugar, que solamente el 20% de las unidades de cuidado intensivo tenían guías de ayuno, mientras que el 80% no las tenía. Y el hecho de tener una guía de ayuno es favorable para los pacientes, ya que cuando habían guías de ayuno, por ejemplo, en cirugía abdominal, el 87% de los pacientes tuvieron ayunos de menos de 6 horas, mientras que cuando no había guía, hasta el 79% de los pacientes tenían ayunos mayores a 6 horas, con una P que es significativa, como podemos ver. En cirugía no abdominal, de igual manera, cuando había guía, el 82% de los pacientes tuvieron un ayuno de menos de 6 horas, que es lo ideal, y cuando no había guía, el 58% de los pacientes tuvieron ayunos de más de 6 horas. Y en los procedimientos diagnósticos, cuando existía una guía de ayuno, el 72% tenían ayunos de menos de 1 hora, que sería lo ideal para este tipo de procedimientos, mientras que cuando no había guía, el 80% tenían ayunos por encima de las 4 horas. Para extubación, cuando había guía fueron ayunos de 4 horas únicamente, mientras que cuando no había guía fueron de 6 horas en el 72 y 67% de los casos respectivamente. Y para traqueostomía con guía, en el 71% de los casos solamente tuvieron ayuno de 4 horas versus 6 horas en el 74% de los casos cuando no había una guía de ayuno. Ellos refieren que no hubo aumento de eventos adversos cuando los ayunos eran disminuidos, aunque tampoco entregan pues, datos estadísticos al respecto si hubieron o no diferencias en este tipo de complicaciones. Jenkins y colaboradores en 2019 también realizan una evaluación de mejoras con la implementación de ayuno reducido en una unidad de cuidado intensivo, en la cual también compararon no tener guía versus ya tener una guía de ayuno como tal. Cuando no había guía, el porcentaje de nutrición enteral administrada fue bajo, fue del 76% frente al 84% de cuando sí había una guía de ayuno reducido. Las horas sin nutrición enteral también fueron mayores cuando no había guía de ayuno, que fueron de 41 horas.5 en promedio versus 27 horas cuando sí había una guía de ayuno, lo cual nos da también una P estadísticamente significativa. Y el porcentaje de proteínas administradas fue similar, en este caso 80%, en el caso en el que no había guía, de 86.5% cuando sí había una guía de ayuno. No hay diferencia estadística aquí como tal. El ayuno de esa guía reducida que tenían ellos era de 6 horas para los procedimientos quirúrgicos, aunque en muchos de los casos hubieron ayunos de únicamente de 2 a 5 horas sin aumentar los eventos adversos en comparación con aquellos pacientes que recibieron 6 horas de ayuno, que sería pues también algo a discutir allí sobre un ayuno más reducido del recomendado. En su discusión, ellos nombran algunos de los estudios que nombramos anteriormente, como el de Segarán, en el cual dejan 4 horas de ayuno para procedimientos de la vía aérea sin aumentar efectos adversos. Hartel y Gonick en traqueostomía. Hartel tuvo 167 pacientes sin ayuno para traqueostomía, sin aumentar eventos adversos tampoco. Y Gonick y colaboradores también tuvieron 24 pacientes para traqueostomía con solo 45 minutos de ayuno, sin aumentar eventos adversos con respecto pues, a un ayuno más prolongado. Lo que hacían estos 2 últimos estudios era lavar la sonda antes del procedimiento y hacer una aspiración de la misma para evitar pues la broncoaspiración de los pacientes. Sin embargo, pues concluyen ellos que se requieren más estudios a gran escala para poder confirmar la seguridad de una práctica de un ayuno reducido por debajo de las 6 horas. En este otro estudio de Mayer y colaboradores, que es un estudio de corte prospectivo, compararon 6 horas de ayuno versus no ayuno en procedimientos
para pacientes de trauma en UCI, procedimientos de ortopedia, procedimientos de oftalmología, procedimientos que no requirieran prono, procedimientos de trauma de otorrino y traqueostomía. En el grupo 1 dejaron 245 pacientes con un ayuno de 6 horas o menos, y en el grupo 2 con un ayuno de 0 horas, ¿ya? En el grupo 1 encontraron que hubo menor cantidad de kilocalorías entregadas, 3.787 por persona semana, versus el grupo 2 que tuvo casi el doble de entrega de kilocalorías, que fueron de 6.662 kilocalorías persona semana, con una P que es estadísticamente significativa. Y los riesgos, uno pensaría que estarían aumentados si no hubiera ayuno, como el SDRA, la neumonía o la mortalidad se redujeron en los pacientes sin ayuno. El SDRA se redujo con un RR de 0.69, la neumonía con un RR de 0.82, aunque el intervalo de confianza toca la unidad, y la mortalidad con un RR de 0.67. En la discusión ellos dicen que seguramente estos riesgos se reducen porque el paciente mejor nutrido pues va a tener también una mejor inmunidad y evitará este tipo de complicaciones infecciosas y pues por ende se reduce también la mortalidad. BASA y colaboradores hacen un estudio exploratorio de ayuno en centros de trauma de pacientes con ventilación mecánica invasiva en 5 hospitales de Estados Unidos. Ellos compararon, en este caso, menos de 6 horas de ayuno versus más de 6 horas de ayuno como tal. ¿Qué encontraron? Pues como podemos observar, todas las variables, solamente en la variable de delirio encontraron algo a favor de tener menos de 6 horas de ayuno, que fue un delirio menor del 8% versus el 52%, pero en las demás variables, como es la estancia en UCI, la estancia hospitalaria, los días de ventilación mecánica, la neumonía o las complicaciones postoperatorias, no hubieron diferencias estadísticas. Pero esto nos da digamos, un valor al ayuno de menos de 6 horas, es que cuando hubo ayuno de menos de 6 horas, tampoco se aumentaron los eventos adversos de broncoaspiración. Entonces, puede ser seguro utilizar 6 o menos horas de ayuno en los pacientes, aunque también concluyen, como los anteriores estudios, que faltan más estudios prospectivos para definir como tal ese tiempo. En cuanto a consensos y guías, tenemos un consenso latinoamericano realizado en Argentina, el cual fue publicado en 2016, pero quienes no se atreven a darnos como decir cuánto tiempo sería el ideal de ayuno en el paciente críticamente enfermo. Lo único que dicen es lo que escribí ahí textualmente, que el lapso que el paciente permanezca en ayuno antes o durante o después de un estudio diagnóstico y o procedimiento terapéutico debe ser minimizado para prevenir un inadecuado soporte nutricional. Y lo mismo ocurre con las guías ASPEN del 2016 y nuevamente en el 2021, quienes tampoco se atreven a decir pues cuántas horas de ayuno deberían tener estos pacientes para ser llevados a un procedimiento, y lo que dicen textualmente es que sugieren evitar o minimizar la indicación de nada por vía oral para pacientes durante la realización de estudios diagnósticos o procedimientos terapéuticos, para limitar la propagación del hilo y prevenir la inadecuada entrega de nutrientes a estos pacientes. En esta primera parte de ayuno, pues podríamos concluir nosotros que para procedimientos no abdominales y que no sean de vía aérea, en pacientes que tengan asegurada su vía aérea como tal, con un tubo orotraqueal, con un balón o una traqueostomía con el balón inflado también, podríamos tener uno de únicamente 4 horas para los procedimientos versus no tener ayuno, o sea, de 0 horas, porque pudimos ver que se podría realizar también sin aumentar los eventos adversos. Pero lo coloqué ahí como un signo de interrogación, ya que pues la evidencia es de baja calidad como tal. Para procedimientos de vía aérea o abdominales, podríamos diferir la nutrición entre 4 y 6 horas, idealmente 6 horas, que como podemos ver es la que tiene mayor recomendación. Y en el apartado de los pacientes diabéticos y con gastroparesia, no encontré estudios recientes como tal que nos den una recomendación del ayuno en estos pacientes. Sin embargo, en un apartado de ayuno de UpToDate podemos observar que recomiendan hacer digamos, diferir la nutrición enteral entre 6 y 8 horas, pero si utilizamos un procinético, en este caso recomiendan metoclopramida, podríamos dejar las mismas 6 horas de ayuno en estos pacientes. Y para el caso de los líquidos claros, únicamente se requerirían las mismas 2 horas de ayuno que con los pacientes que no tienen gastroparesia, ya que esto va a ser similar en estos pacientes. Sin embargo, pues, hay que tomar con pinzas esta recomendación porque los 2 estudios de las cuales salieron estas recomendaciones son estudios bastante viejitos que van a completar casi 40 años, uno es de 1984, el otro de 1985, entonces pues tener cuidado con esa recomendación como tal. ¿Cómo? Bueno, y en cuanto a la nutrición enteral intermitente versus la nutrición enteral continua,
Pues recordemos rápidamente que la recomendación es dar una nutrición enteral temprana a los pacientes críticamente enfermos, ¿ya? Esto se debe a que dando una nutrición enteral temprana entre 24 y 48 horas podemos mantener esa integridad intestinal, podemos mantener la función y la respuesta inmunitaria y también podemos mantener la microbiota del paciente y evitar la translocación bacteriana. Esto se debe a que cuando tenemos un estímulo enteral, nosotros producimos inmunoglobulina a nivel de la mucosa intestinal y esta va a permitir formar una barrera para que esos microorganismos que normalmente se encuentran en el intestino atraviesen esta barrera mucosa y logren pues pasar hacia la circulación sistémica de infección en los pacientes. Actualmente la nutrición enteral continua es la más utilizada en todo el mundo, sin embargo en los últimos años ha sido cuestionada y esto pues se debe a que hay algunas ventajas de la nutrición enteral intermitente que en realidad son teóricas, como miraremos más adelante. Y ese debate acerca de la nutrición enteral continua intermitente fue lo que nos trajo también a revisar la evidencia al respecto. Solo del 40 al 60% de los objetivos nutricionales son entregados a los pacientes y al parecer el hecho de colocar nutrición enteral intermitente podría empeorar esa entrega de nutrientes. Y esto podría conllevar a una desnutrición con mayor riesgo de infecciones nosocomiales, mayor riesgo de mortalidad, mayor estancia en UCI, mayor estancia en hospitalización y mayores costos para el sistema de salud. Sin embargo, nosotros tenemos pacientes en las unidades de cuidado intensivo que están inestables, ¿ya? Y en los pacientes inestables siempre ha habido la duda acerca de iniciar o no iniciar la nutrición enteral por el riesgo de la isquemia mesentérica como tal. Todos sabemos que cuando hay una hipotensión o una inestabilidad hemodinámica en los pacientes va a haber una redistribución del flujo de las circulaciones plásmicas hacia la circulación sistémica y esto se hace con el fin de mantener una adecuada perfusión a nivel cerebral y coronaria. Y cuando nosotros colocamos nutrición enteral en estos pacientes, podríamos empeorar este caso porque generamos un mayor consumo de oxígeno al administrar esta nutrición enteral. Sin embargo, por otro lado, hay un beneficio de la nutrición enteral y es que al haber un estímulo dentro del intestino vamos a generar una hiperemia ahí en ese sitio intestinal y eso generará una vasodilatación que podría contrarrestar pues el efecto isquémico de las dos condiciones anteriores. Entonces dependerá de cuál predomine más. Si hay un predominio de mayor consumo de oxígeno, el paciente tendrá mayor riesgo de isquemia intestinal. Pero si hay un predominio mayor de la hiperemia, en este caso, pues aumentaremos la perfusión esplácnica y eso contrarrestará la isquemia como tal. Se han hecho estudios en modelos animales y también hay varios estudios observacionales, pues que son de baja evidencia, en el cual se encontró que hay un mayor beneficio sobre las complicaciones de utilizar nutrición enteral de forma temprana en el paciente con inestabilidad hemodinámica, ya que las complicaciones generalmente son leves y en la mayoría de estas son complicaciones como estreñimiento que se pueden presentar aproximadamente en el 46% de los casos o diarrea en el 24% de los casos y aproximadamente solo el 22% de los pacientes van a requerir que se interrumpa de manera, digamos, temporal esa nutrición enteral en los pacientes, ya que las complicaciones son leves como tal. Algunas, en cuanto a la síntesis de proteínas, podríamos decir que cuando un paciente sano hace una ingesta proteica, posteriormente va a haber un tiempo en el cual haya una síntesis de proteínas al mismo tiempo que hay una descomposición muscular fisiológica que nos permite mantener ese equilibrio neutro del nitrógeno. Sin embargo, en el paciente críticamente enfermo, algunas condiciones, como por ejemplo la sepsis, las quemaduras o el traumatismo, pueden generar un aumento del catabolismo, llevando a un estrés metabólico de proteínas que genera activación de vías de proteólisis y conllevan a múltiples complicaciones. Por un lado, puede haber una mala cicatrización de las heridas, puede haber una pérdida de masa muscular, puede haber una debilidad muscular, mayor desacondicionamiento físico, mayor dependencia a la ventilación mecánica invasiva, y esto conlleva un deterioro de la calidad de vida del paciente como tal. Entonces, los teóricos de la nutrición enteral intermitente la defienden por algunos estudios que se han realizado en pacientes sanos. Entonces, por ejemplo, en un estudio realizado en pacientes sanos con administración de aminoácidos, pero por vía parenteral, encontraron ellos que inicialmente hay un periodo de latencia. Una vez se administran los aminoácidos, hay un periodo de latencia aproximadamente de unos 30 minutos, tras tiempo en el cual, digamos, se acumula los aminoácidos a nivel intracelular para posteriormente generar una síntesis de proteínas.
Esa síntesis de proteínas inicia después de ese periodo de 30 minutos de latencia y dura aproximadamente 90 minutos, tiempo en el cual ocurre una saturación muscular de aminoácidos y el paciente, digamos, la célula deja de sintetizar proteínas. Para volver a sintetizar proteínas, la célula requiere volver a una línea de base. Esa línea de base se demora aproximadamente 2 horas, tiempo en el cual nuevamente podría comenzar la síntesis proteica como tal. Cuando nosotros consumimos nuestros alimentos, pues lo hacemos de forma intermitente y damos paso a que haya un tiempo en que la célula vuelva a esa línea de base. Y es por eso que algunos autores defienden la nutrición intermitente como tal. Hay otras, digamos, otras características de la nutrición enteral intermitente que permiten que esta se recomiende más sobre la continua, como por ejemplo la respuesta enterohormonal, la cual se puede volver o se puede ver afectada con la nutrición enteral continua. En la nutrición enteral intermitente se ha encontrado modelos animales que hay una liberación pulsátil de la colecistoquinina. Esta colecistoquinina es una hormona que va a tener una función a nivel de la vesícula biliar, generando la contracción de la vesícula y la liberación de bilis tras la ingesta de grasas. Y también tiene una función a nivel de la secreción de enzimas pancreáticas, lo cual permite pues también la absorción de proteínas. En la nutrición enteral continua se han encontrado en estos modelos animales que se disminuye esa producción de colecistoquinina, llevando al paciente algunas complicaciones, principalmente en la vesícula biliar. Esta vesícula biliar se va a encontrar dilatada, se va a encontrar no contráctil y eso generará una alteración en la absorción de grasas como tal. De igual manera que va a haber una alteración en la absorción proteica debido a que no se va a generar esa liberación pulsátil pues, de la colecistoquinina que genere ese estímulo sobre el páncreas para la liberación de las enzimas pancreáticas. Por otro lado, se ha encontrado que la nutrición enteral intermitente permite aumentar el péptido similar al glucagón. Este péptido va a encargarse de coordinar como tal las cargas de carbohidratos que son ingeridos por el paciente y se encuentra en diferentes órganos del cuerpo. Al haber una disminución de ese péptido similar al glucagón tipo 1, vamos a encontrar que se puede conllevar una disfunción multiorgánica. Y por otro lado, también la nutrición enteral intermitente puede generar un aumento de la liberación de insulina, lo cual evita la hiperglicemia que puede estar presente en estos pacientes que están sometidos a un estrés, pues bien sea secundario a un trauma, secundario a una cirugía o secundario a la sepsis. Y no menos importante, se ha encontrado que con la nutrición enteral continua puede haber una alteración a nivel de la fagocitosis, principalmente de los macrófagos, lo cual podría conllevar a los pacientes a un mayor riesgo de infecciones, principalmente por gram positivos. Sin embargo, estas posibles beneficios de la nutrición enteral intermitente que miramos anteriormente no se han podido demostrar con los estudios. Por ejemplo, en este estudio prospectivo aleatorizado en el cual se colocaron 50 pacientes al azar, la mitad de ellos, 26 para nutrición enteral intermitente y los otros 24 para nutrición enteral continua, no pudieron encontrar diferencias en cuanto a la variabilidad glicémica, como podemos ver en este gráfico de líneas compuesto, ni tampoco pudieron ver diferencias en cuanto a la ingesta calórica media en necesidad de insulina. Y podemos observar pues que eran dos grupos bastante homogéneos, lo cual pues hace que podamos confiar un poco más en estos resultados. Las guías, por ejemplo, la guía Aspen hace una recomendación, pero es una recomendación de baja calidad, es una recomendación por consenso de expertos, en la cual ellos sugieren administrar nutrición enteral continua, y eso lo hacen ellos guiados en 3 estudios. Uno en el cual ellos encontraron que había mayor riesgo de neumonía por aspiración en la nutrición enteral intermitente. En otro, en un ensayo clínico autorizado, encontraron que había menor mortalidad cuando utilizábamos nutrición enteral continua, la cual fue del 7.4%, versus casi el doble de mortalidad cuando se utilizaba nutrición intermitente, que fue del 13.9%, aunque la P no haya sido estadísticamente significativa en este estudio por el pequeño número de pacientes. Y por otro lado, encontraron también que con nutrición enteral continua se entrega mayor cantidad en cuanto a volumen de nutrición prescrita y hay menos interrupciones de la administración de la nutrición enteral como tal. Y por eso, como consenso de expertos, ellos sugieren administrar nutrición enteral continua versus la intermitente. En un metaanálisis publicado en el 2021, en el cual se tuvo en cuenta 1.025 pacientes en estado crítico, compararon también la nutrición enteral intermitente versus la nutrición enteral continua. ¿Qué encontraron?
En la nutrición enteral intermitente tenía mayor intolerancia alimentaria, con un RR de 1.64 y una P que es estadísticamente significativa. También encontraron que en nutrición enteral intermitente había mayor volumen gástrico, lo cual conllevaba a un mayor riesgo de aspiración, que se puede observar en la parte inferior, en la cual vemos que hubo mayor aspiración con un RR de 3.29 y una P que también es estadísticamente significativa. Y lo único a favor que encontraron de la nutrición enteral intermitente era la disminución del estreñimiento, con un RR de 0.66, pero con una P que se acerca mucho a la unidad. Perdón, con un intervalo de confianza que se acerca a la unidad. En cuanto a mortalidad, ellos también encuentran, al igual que los anteriores, mayor mortalidad, aunque esta no haya sido estadísticamente significativa, con un RR de 1.25 y una P de 0.34. Y en este ensayo clínico aleatorizado que fue publicado en este año, 2022, es un ensayo clínico sin cegamiento de 99 pacientes, 49 pacientes fueron llevados a nutrición enteral intermitente y 50 a nutrición enteral continua. El objetivo principal que tenían en este estudio era lograr administrar al menos más o igual al 80% de los requerimientos nutricionales prescritos en estos pacientes. ¿Qué encontraron? Que el número de días promedio en los cuales se logró entregar ese objetivo, o sea, mayor o igual al 80% de los requerimientos nutricionales, fue mayor en la nutrición enteral continua, 65% de los días, versus la nutrición enteral intermitente, que solo fue del 52.4% de los días, con una P que es estadísticamente significativa. Y el porcentaje de nutrición enteral objetivo administrada también fue mayor en la nutrición enteral continua, del 91%, versus el 83.9% en la nutrición enteral intermitente, con una P que también es estadísticamente significativa. En este mismo ensayo clínico aleatorizado, como resultados secundarios, encontraron que la mortalidad era mayor cuando se administraba nutrición enteral intermitente. En nutrición enteral continua, la mortalidad fue del 32%, 16 de los 50 pacientes, mientras que la nutrición enteral intermitente fue cercana al 50%, en 24 de los 49 pacientes, con un RR de 0.65, aunque la P no fue estadísticamente significativa como tal. En diarrea y vómito no hubieron diferencias pues, que sean significativas en el riesgo. Y en aspiración, aunque la P no haya sido significativa, podemos ver que en nutrición enteral continua no hubo ningún caso de aspiración, mientras que en la nutrición enteral intermitente el 4% de los pacientes pues, tuvieron esta complicación como tal. La conclusión de este último ensayo clínico aleatorizado, podemos ver que la nutrición enteral continua mejoró significativamente el logro de los requisitos nutricionales objetivos. Hubo una menor mortalidad, aunque esta no haya sido estadísticamente significativa, pero pues podemos ver que también en el metaanálisis hubo menor mortalidad. No hay diferencias significativas en estancia hospitalaria ni en estancia en UCI, ni tampoco en la intolerancia gastrointestinal, y ellos como tal en su conclusión recomiendan la alimentación enteral continua como una estrategia óptima para nutrición enteral en el paciente críticamente enfermo. Como conclusiones finales, podríamos decir que no hay ventajas comprobadas por estudios que la alimentación por nutrición enteral intermitente sea mejor. La nutrición enteral continua tiene mayor tolerancia gastrointestinal. La nutrición enteral continua tiene mayor entrega de calorías objetivo. La nutrición enteral continua tiene un menor riesgo de broncoaspiración. También tiene una menor mortalidad, así esta no haya sido estadísticamente significativa. Y una conclusión pues final es que a pesar de todos estos resultados se requieren más estudios para poder comprobar estas sugerencias como tal. Eso era todo lo que traíamos para hoy. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Entonces, en resumen, Cristian. Sí, doctor. En resumen, pues, ¿Intermitente o no intermitente y horas de ayuno? Que con en toda la resumen evidencia que sería usted. preferible utilizar la nutrición enteral Esas dos continua. preguntas. Sí, en resumen sería entregar mejor la nutrición enteral continua, ya que esta pues entrega mayor cantidad de calorías a los pacientes de las que se prescribieron, no aumenta las complicaciones y pues así no sea estadísticamente significativo, disminuye la mortalidad. Y en ayuno preoperatorio para procedimientos fuera de la vía aérea, se podría tener 4 horas de ayuno y en procedimientos de la vía aérea o procedimientos abdominales, 6 horas de ayuno, que ha demostrado pues, que no aumenta complicaciones y en sí nos da un valor importante que es que entrega mayor cantidad de nutrientes objetivo a los pacientes. Perfecto, bueno. Brian. Brian.
¿Vayan a hacer algún comentario? Es que sí, que se acerque el micrófono para que quede, porque si está muy lejos no se oye. Ah, bueno, ya se acercó. Bueno. Esta revisión. No, o sea, este tema. No se oye. No se oye acá. Sí, sí. Ahí sí. Ahí sí, Brian. Sí. Eso. Sonido. Perfecto. Sonido perfecto. Listo. Ok. Yo creo que este tema tiene unas consideraciones que son bastante importantes y bastante interesantes, ¿no? Estos son estudios de nutrición en paciente crítico. De entrada, digamos que la tolerancia de la nutrición intermitente, que es la nutrición que llamamos por bolos, en paciente crítico, esto lo que muestran los estudios es perfectamente lo que acabas de mostrar, y es que el grado de tolerancia es mucho menor en paciente crítico. Obviamente los volúmenes altos en periodos cortos son, digamos que hay una, una tasa de tolerancia mucho menor, y pues digamos que en ese sentido las nutriciones intermitentes solamente, digamos que nos vemos restringidos a los pacientes que han salido del periodo crítico y que en determinado momento a futuro, para ser nutridos a largo plazo, ya podemos pasar a bolos porque ya han superado el periodo crítico, porque ya han tolerado las metas de nutrición, y ese es un paso adicional después de que hemos llegado a la tolerancia digamos que a un estado de estabilidad relativa del paciente. Aquí nos queda digamos que un manto como de una duda a futuro que nos tocará eh, aclarar, pienso que a nosotros, y esperar algunos estudios que están corriendo, y son los de nutriciones cíclicas. Era una cuestión que nos quedó aquí pendiente. Y es porque una cuestión, o sea, una duda es esta, o sea, son las nutriciones, una cuestión son las nutriciones intermitentes y las otras son las nutriciones cíclicas. Hay algunos estudios que sugieren que las cíclicas podrían disminuir digamos que esa pérdida que, que con las continuas se presenta cuando los pacientes van a ser trasladados, cuando van a ser llevados a ¿cómo se llama? A estudios, a cirugías, a cosas por el estilo. Y obviamente hay otra cuestión eh, que nos atañe mucho a nosotros, y es que la realidad nuestra es bastante distinta a la realidad de muchos de los centros donde se hacen los estudios, porque a la realidad, por lo menos de hospitales como el de nosotros, donde los procedimientos no se realizan programados, sino en la sala de urgencias, donde los exámenes diagnósticos se hacen dependiendo de la disponibilidad. Entonces, muchas veces los pacientes se quedan sin nutriciones por periodos de tiempos prolongados, porque porque no es, digamos, no es sencillo una, una, programar un examen diagnóstico o programar una cirugía. En ese punto es difícil porque creo que el estudio, o sea, hay pocos estudios de nutrición cíclica para mostrar eso. Creo que tal vez el estudio más cercano a nuestra realidad debe estar por salir, que debe ser el de Rugeles en Bogotá con la Javeriana, para ver cuánto se evitan la pérdida de la nutrición en los pacientes que reciben cíclica. Y que realmente a mí me parece que sería interesantísimo que nosotros hiciéramos nuestro propio estudio aquí para ver, porque esa es de hecho, una de las razones por las que arrancó esta discusión, es si a nosotros una administración como esa, a nuestra realidad, nos la podría, pues nos podría mejorar. En este momento, realmente, después de hacer la búsqueda, no hay evidencia fuerte que nos soporte el uso de cíclicas, porque
no por falta de demostrar hipótesis, sino por falta de estudios. En este momento no hay estudios buenos que soporten el uso de cíclicas, pero me parece que para nosotros sería una buena propuesta un estudio, proponerlo y mirar, porque creo que nos puede dar una mano con buenas soluciones el uso de cíclicas en nosotros. No sé qué opinen y no sé si estén, pero me parece una buena propuesta para plantear un estudio a corto plazo. Sí, realmente la evidencia es muy limitada y eso lo mostró, ¿no? Ujú. Es que para este tipo de estudios yo creo que la población debe ser grande, ¿no? Ujú. Para que tenga resultados de impacto los que dé la respectiva investigación. Pero Pero a mira la que luz de la evidencia, como tú lo dijiste y como lo dijo Trujillo, una algo que impacte con nutrición intermitente realmente no se ve, ¿no? ujú. Pero lo que te digo, ojo que hay que diferenciar la intermitente, que es esta, o sea, la mayoría de estudios están hechos con intermitente, que es la nutrición por bolos, o sea, es los 3 golpes diarios, contra la nutrición cíclica, que es poner una infusión en un tiempo disminuido. Por ejemplo, poner infusiones en 12, en 18 horas para dejar descansar 6, que es lo que en algunos lugares se ha propuesto para, por ejemplo, para los pacientes que tienen programados para cirugías, para exámenes diagnósticos, para cosas por el estilo, y eso podría disminuir, digamos, que la ¿No pérdida encontraron, del... no encontraron artículos que comparen o que las muestren? Hay algunos estudios, en estos momentos hay un par de estudios japoneses, pero realmente tiene me parece que el diseño no es el mejor. Aparentemente sí tienen algo sí tendrían algo de beneficio en la disminución de la pérdida, pero realmente no hay una evidencia fuerte en este momento. Lo que te digo, pienso que lo mejor que podríamos hacer es plantear nosotros nuestro propio estudio con cíclicas. Perfecto. Comentarios de los demás docentes. ¿Está Álvaro por ahí? René. Comentarios de los demás docentes, muchachos. ¿Se les da pereza levantarse? ¿Cómo? ¿Están muy lejos para que vayan a hablar por el micrófono? Eso, estamos todos como en familia, cerquita, cerquita. Alvarito, comente. ¿En el auditorio no hay preguntas? ¿En el auditorio del Zoom? Los que están por Zoom, por favor, firmar la asistencia. La doctora Paula no va a participar hoy. ¿Qué dice Trujillo la Está doctora bien el Paula? doctor Álvaro. Ah, bueno. Pensé que no iba a participar el Barito. Bueno, las conclusiones que Hola, Álvaro. yo, Salude. ¿cómo estás, Mauri? ¿Cómo te ha ido? Bueno, las conclusiones que tenemos como finales en el artículo que nos presenta el compañero, pues muestran las ventajas del soporte nutricional integral en los pacientes críticamente enfermos. Eso ya lo teníamos evidente y claro. Siempre ha habido dificultades si el soporte debe ser persistente, permanente, continuo o puede ser intermitente por bolos o cíclicas. Lo que dice Brian es cierto, todavía no se puede definir exactamente cuál es mejor. Lo que sí está claro es que el paciente críticamente enfermo debe de recibir más una nutrición persistente, permanente y debe de ser lo más ajustada posible a sus necesidades. Los pacientes crónicos que tienen enfermedades ya en proceso de recuperación o convalescencia, pues usted puede modificar esto básicamente teniendo en cuenta que son pacientes que salen a servicios ambulatorios de medicina domiciliaria en donde no es factible tener soportes nutricionales permanentes ni personas que las puedan controlar. Y en ese punto puede ser más útil la aplicación de bolos o de ciclos de nutrición integral.
pendientes de una cosa interesante que dice Brian, es tratar de hacer algo propio, con lo cual podamos dar algún tipo de respuesta a las necesidades que tenemos. Perfecto. Creo que no hay más preguntas, ¿no? No sé si los fellows vayan a comentar algo. Ya, ya viene a comentar un fellow. Sí. ¿Sí? ¿Iba a hablar alguien? Profe, ¿Qué hubo, San Juan? bueno, digamos que se ha hecho alrededor de esto y parte, digamos, como de la heterogeneidad en la necesidad de evidencia. Uno es que hay que tener una diferencia entre el paciente que nosotros le estamos dando un estímulo trófico, es decir, estamos empleando la nutrición enteral con un fin muy diferente al de establecer la necesidad de los requerimientos diarios. Y en el otro escenario, queremos darle, hay que considerar todos los aspectos, como por ejemplo la medicamentos. Y parte de lo que el comportamiento está teniendo a consideración es establecer que el total de requerimientos pueden ser calculados alrededor de 18, 20 o incluso 16 horas, dando chance así a que los puedan ser administrados conservando parte del comportamiento, digamos, de una nutrición, pero también permitiendo que esas situaciones que hacen necesario un stop en la nutrición, pues puedan realizarse de una manera segura y eso no vaya a impactar en el proceso nutricional del paciente. Asimismo, pues digamos que sí es necesario porque hay instituciones en las cuales optan por hacer nutriciones cíclicas nocturnas o incluso optan por hacer otras estrategias que dentro del margen de las vías pues, se sugieren, pero no están recomendadas. Y en ese orden de ideas, pues hay que comenzar a identificar en qué tipo de población y con qué objetivo estamos administrando la nutrición. Bueno, compañeros, la última parte no se entendió muy bien, pero en general yo creo que quedó muy claro. La evidencia es poca, se pueden hacer, podríamos desarrollar estudios aquí en la institución, como dijo Brian y como lo hemos pensado. Y por ahora, pues yo creería que una de las conclusiones era definir si nos pasábamos a este tipo de nutrición intermitente. Yo creería que por ahora no tenemos la suficiente evidencia como para cambiar el manejo actual. El tema de las cíclicas, pues como lo dijo Brian, parece ser que ustedes que hicieron la búsqueda, no hay menos. Y el tema del ayuno, pues es muy claro. También lo dijiste, ¿no? Si no requiere intervenciones en vía aérea, prácticamente no necesitamos ayuno. Y si tenemos procedimientos en tracto digestivo, 6 horas, ¿no? Fue lo que definieron, ¿no? Sí, 6 horas. Sí. Exacto. Exacto. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos por la atención y por la asistencia. Los esperamos a los compañeros mañana, a los fellows y los profesores que quieran asistir a la actividad en cirugía abdominal mayor, manejo de líquidos y monitoreo de los mismos. A las 7 de la mañana es eso. Los fellows sí son obligatorios y lo mismo los residentes. Muchas gracias.